Ya hablamos de corrupción, ya hablamos de transparencia. ¿Y el conflicto de intereses cuándo entra? Bueno, el conflicto de intereses en todo momento. Claro. A ver, un conflicto de interés puede haberlo, por ejemplo, cuando un personaje público y con una empresa en la que están sus amigos. Nombres. Vamos a hablarlo, a ver, el presidente de la República con el tema de Grupo IJA. Ajá. A ver, si soy amigo de los empresarios y les estoy dando obra, a veces hasta asignaciones, adjudicaciones directas, porque existe el parámetro, pero bueno, la ley pone algunos determinados parámetros, son 300,000 pesos para adjudicaciones directas y montos mayores es una convocatoria. Bien definido que es. También, a ver, en los comités que se encargan de adjudicar el tema de obra pública, supuestamente dan en sobre lacrado, los sobres cerrados, las propuestas económicas y el proyecto que se tiene que entregar. Pues bueno, ese comité, si está plagado de servidores públicos corruptos en todo momento, lo abren y dicen, oye, pues ¿qué crees? Tal empresa dio en tanto, tal empresa ofreció en tanto, tú ofrécela en menos y dame un proyecto con estos beneficios. Bueno, pues lógicamente la adjudicación va a venir para la empresa a la que le están pasando el dato. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Independientemente de que, bueno, ya hay una corrupción ahí, ¿cuál es el conflicto de interés? El conflicto de interés es cuando tú le pides el 10%, el diezmo, le dicen, en el servicio público, y le dice a la empresa, pues ya te adjudiqué ahora, manito, pues ya te ayudé, cáele por acá de este lado. Aunque ya hay que cambiar de el nombre, manera limpia. hay que cambiar el nombre porque ya no es diezmo, ¿eh? No. Ahora es 15, 20, 25 y hasta 30. Hasta 30. Y el tema va en el sentido de que, bueno, ya con el diezmo, pues le dice, oye, pues no me lo des en dinero, dámelo en una casita, dámelo en otro. Pudiéramos decir, bueno, no está tocando el tema del dinero público, ya le está pasando el beneficio, pero pues eso va a costo. Es una cadena. Es una cadena al final de cuentas. Entonces, ahí pudiera ser un ejemplo de conflicto de interés. Y más allá iríamos, el tema de la corrupción en nuestro país no es un tema cultural, como se dijo en algún momento. No es un tema cultural. Es un tema en el que, como dice Gerardo, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Al final de cuentas, ¿cuál es el país que le estamos dejando a nuestros hijos? Si yo quiero abrir un negocio, voy al ayuntamiento, voy a la dirección de reglamentos, quiero sacar un permiso, pues oye, no te lo doy porque pues te falta lo de protección civil y todo, pero mira, móchate aquí una lana y te lo paso rápido, te lo firmo y te lo entrego. O cuando queremos ver, que nos reduzcan el tema del predial, vamos y hasta sacamos una credencial falsa o apócrifa, por ejemplo, del Instituto de Adultos Mayores, y pues ahí nos las dan y con eso nos las hacen. ¿Por qué me apuntas a mí? Una serie. ¿Está viendo a mí? No, yo te digo, no. Hay muchos fenómenos de corrupción que se dan en nuestra sociedad, innumerablemente los podemos contar y nos pasaríamos muchísimos programas hablando de eso. Pero a ver, ese es un círculo en el que participan los ciudadanos, los servidores públicos, y que al final de cuentas existen fenómenos muy claros, ¿no? Por ejemplo, el y tema... la ciudadanía también. Sí. Hay corrupción de alto impacto, hay una corrupción menor, hay una corrupción política, hay varios fenómenos que califica, por ejemplo, Transparencia Internacional. Pero no hablemos de ellos, sino que la situación es cómo hacemos los mexicanos para que nuestro país transite de forma distinta a un escenario mejor de bienestar, de niveles de bienestar, en donde los ciudadanos, primero, tengamos información precisa, adecuada, para que conozcamos la eficacia y la eficiencia de nuestros servidores públicos, y también cómo hacemos para combatir el fenómeno de la corrupción. Si la corrupción se da es porque también hay alguien al otro lado que está cometiendo el delito. Entonces, hay de dos. Bueno, ya el gobierno federal hizo una supuesta subprocuraduría en la Procuraduría General de la República de combate a fenómenos de corrupción. El tema de la Secretaría de la Función Pública no son suficientes, ¿eh? No se trata de un tema de buenas voluntades, sino de un cambio de actitud pleno que nos permita mejorar nuestro actuar como ciudadanos. Pero siempre decimos, es que hay que crear comisiones, hay que crear eso leyes. De las comisiones son... Las leyes están ahí, las comisiones se forman y... Eso de las comisiones es... Lo vamos a mandar a la comisión tales para que jamás se revisen. Carmen, ¿tú qué opinas? Yo sí quisiera hacer algo... Más que nada me preocupa porque de que existe la corrupción, de que todos participamos en la corrupción, lamentablemente existe. La cuestión está cuando esta corrupción lleva a problemas mayores, lo que nos pasó con la guardería ABC. Ese tipo de corrupciones, lo que pasó quizá, y están por investigar lo de la explosión en Coajimalpa, de que no se llevan a cabo bien las medidas de seguridad, las medidas de evaluación para poder instalarnos, en este caso, una guardería, o que una gasera trabaje como debe porque no hizo bien el trabajo que tenía que hacer de verificación. Todo eso es corrupción. No nada más queda en la corrupción que hay del empresario hacia el gobierno, hacia determinados funcionarios, sino las consecuencias que puede traer un riesgo en esa corrupción y que puede acabar con la vida
vida de 5, 10, 15, 20 personas o más. Entonces, lamentablemente, los gobiernos no nada más son los responsables, ni los municipales, ni los estatales, ni el federal, somos todos, y eso creo que lo coincidimos con la gente que se entrevistó en las calles, somos todos. El problema es que no lo queremos reconocer, y entonces nos queremos lavar las manos, y en algún programa... Yo no soy, pero el de mi vecino sí, ¿no? La justificación, lo decía en algún momento el licenciado Sepúlveda, porque fulano lo hace, entonces yo también tengo el derecho de hacerlo. Entonces, desde ahí, yo creo que sí sería algo cultural, si no necesariamente el que seamos corruptos es cultura, sí el que adoptemos esa medida de justificación de que si los demás lo hacen, yo también lo puedo hacer. Si yo quiero obtener un predio, si quiero obtener una casa, bueno, pues doy una lana y me la van a dar. Todo esto, a fin de cuentas, sí tiene que quedar en lo cultural. Yo creo que es cuestión de que nosotros como ciudadanos logremos ir viendo qué país efectivamente desea Roberto le vamos a dejar a nuestros hijos, porque entonces no va a haber solución para un país. Vamos a estar siempre involucrados en la corrupción, en que no hay transparencia, en que si uno puede pedir información al Instituto de Acceso a la Información, no se la dan porque está con candados, entonces tiene que ir por otras vías. Todo esto lamentablemente no va a terminarse. ¿Cuántas personas recurrimos al IFAI? Sí, lamentablemente esa cultura de querer investigar qué es lo que hay. Y está dando resultados el IFAI, ¿eh? Cuando menos trasciende que muchas de las cosas sí las hacen. Yo pregunto, por ejemplo, esta fábrica coreana, donde había cuatro coreanos y tenían menospreciados y maltrato a mexicanos que trabajaban ahí. Aquí se ha dado el caso, ya una vez. Ok, pero mi pregunta va al respecto de esto. Se comprobó que violaban a las trabajadoras, se comprobó que maltrato a los niños, bueno, que había niños y los 4 maltrataban. menores de edad. Las anormalidades se comen y sigue trabajando. Entonces, mi pregunta es, ¿ahí hay corrupción? ¿No hay corrupción? A ver cómo andamos de tiempo. Sí, todavía. A ver, a mí me gustaría que, para no inscribirnos en la cofradía del santo reproche, claro, como dijo por ahí algún cantautor, darle un poquito de orden a esta cuestión. En efecto, la corrupción es un tema histórico, es un tema cultural, pero para no caer simplemente en la enumeración de los casos en lo particular, tenemos que tomar una actitud en el caso concreto. En México siempre ha habido corrupción, eso no es ningún descubrimiento. Lo grave es que, nos está haciendo crisis. Porque el evento que nos ha puesto los ojos sobre la disfuncionalidad total del país, que es Iguala, en relación a los jóvenes de Ayotzinapa, tiene por un lado el elemental caso de corrupción, cómo llegó un presidente municipal, un personaje ligado al narco, a ser presidente municipal, con apoyo de partidos políticos, claro, y con silencio de los otros, porque cómodamente decimos que la culpa del presidente es exclusivamente de PRD, y la oposición, y los demás partidos que formaban parte de gobierno, que tenían tribuna, porque cobran como diputados, como regidores, ¿por qué no dijeron nada? Entonces, también son cómplices en esa parte, que no me digan. Ahora, la deformación de este problema, que desafortunadamente incluso perjudica a que se investigue correctamente el caso, es lo de los grupos de los pseudomaestros, que luego se quejan de que nunca dan clase. Yo les agradezco profundamente que no den clase, por favor. Pobrecitos niños. Pobrecitos niños. Esto se genera por la corrupción, de la cantidad de servidores públicos que, para salirse del problema, y en este país tenemos una cantidad de ejemplos impresionante, sueltan dinero. Y para que te calles, ahí va el dinero, y vamos haciendo que crezcan los problemas. O sea, este grupo que vemos ahora tomando carreteras y decidiendo que ya no vamos a tener elecciones en un estado del país, está alimentado por la corrupción, definitivamente. Entonces, el problema se agrava porque quien tiene la conducción del país, el señor presidente de la República, no tomó en consideración ese tema, lo ha dejado abajo del tapete. Lo ha hecho a un lado. En el discurso salió muy bravo diciendo, vamos a ir contra la corrupción. Ahí se quedó en el discurso nada más.
Y luego viene un problema crítico como es el que le están imputando de credibilidad con lo de las casas que involucra al que cobra los impuestos de este país. O sea, que es verdaderamente grave el asunto y pues se están especializando en ser el gobierno de las pequeñas respuestas para los grandes problemas. O sea, sale con un nombramiento de un personaje absolutamente gris y anodino. Pero además ligado a Videgaray, totalmente ligado. De la misma escuela, ya lo dijo. Tenemos una el papá es abogado de Romero de Champs. Tenemos una historia ahí de conflicto de intereses. Cuando el presidente dice, yo soy amigo del constructor, su esposa dice, yo también soy amigo, conflicto. El señor ya no declaró que es compañero. Ellos mismos lo reconocieron. El nuevo secretario de la Función Pública confiesa que es compañero de pupitre de Videgaray y de todos ellos de la misma escuela, que su papá es el abogado de Pemex, por si el que defendió en el asunto del Pemex Gate. Correcto. O sea, quien defendió fue el papá de este muchacho, una persona que ha sido empleado durante ese tiempo y perdón, para el tamaño del problema que tenemos, el presidente hubiera podido quedar muy bien nombrando a Mauricio Merino, por ejemplo. Claro. Ahí sí, vaya, hasta lo indultamos de la Casa Blanca. Por Dios, si es capaz de construir hacia adelante un esquema de anticorrupción, o sea, yo propondría que lo indultáramos. Vamos a hacer nuestra pausa, nuestra última pausa en su mesa de diálogo y análisis de Vista Buena Televisión. Regresamos.